Me llamo Sofía, y comencé a trabajar en el Parque Nocturno del Sol porque necesitaba dinero rápido. Al principio todo parecía un empleo normal: limpiar, mantener atracciones y atender a algunos visitantes. Pero el primer día me entregaron un manual de reglas, y no podía creer algunas de ellas. 1. Nunca aplaudas dentro del túnel de los espejos. 2. No comas algodón de azúcar mientras suena la campana de cierre, aunque tengas hambre. 3. Si ves un sombrero flotando, inclínate 3 veces antes de mirarlo fijamente. 4. Nunca digas tu nombre completo cerca del carrusel antiguo. 5. No camines hacia atrás en los pasillos traseros después de las 10 de la noche. Pensé que eran bromas de los supervisores, hasta que empecé a trabajar. Mi primera noche estaba en el sector de las atracciones olvidadas, un lugar donde los juegos mecánicos parecían estar a medio desmantelar. Mientras limpiaba una montaña rusa oxidada, escuché un golpe extraño detrás de mí. Era como si alguien hubiera caído, pero cuando giré, no había nadie. Entonces recordé la regla del carrusel antiguo. Me acerqué por curiosidad y vi un sombrero flotando en el aire. Recordé la regla: debía inclinarme 3 veces antes de mirarlo fijamente. Lo hice, y el sombrero desapareció en un suspiro frío que recorrió mi espalda. Al siguiente día, Héctor, un compañero de trabajo, no apareció en su turno. Cuando pregunté, los supervisores solo dijeron: hizo algo mal, no preguntes. Esa noche, los espejos de los pasillos traseros empezaron a reflejar cosas imposibles, figuras que caminaban hacia mí y se desvanecían si las miraba directamente. Las reglas absurdas comenzaron a volverse esenciales. Nunca muevas los muñecos del carnaval si no tienen sombrero. Si un carrito de helado te llama por tu nombre, responde con un silbido. No pongas tus pies en las sombras de los juegos después de medianoche. Una noche escuché mi nombre susurrado por todas partes: Sofía. Sofía. Miré al carrusel antiguo y los animales mecánicos movían sus cabezas hacia mí. Recordé la regla de no caminar hacia atrás, pero mis pies se movieron solos. Cuando me giré, una sombra negra cruzó detrás de mí. Fue entonces que entendí: estas reglas absurdas no eran para organizar el parque, Había pasado casi un mes trabajando en el Parque Nocturno del Sol. A estas alturas ya conocía las reglas absurdas. Esa noche algo estaba diferente. El parque parecía respirar, y las luces parpadeaban con un ritmo irregular, como si siguieran un pulso propio. Mientras revisaba las atracciones olvidadas, el carrusel antiguo giraba lentamente. Sobre uno de los caballos flotaba un sombrero negro. Seguí la regla: me incliné 3 veces antes de mirarlo fijamente. Pero esta vez no desapareció. Sentí un peso invisible que me empujaba hacia el carrusel, y un frío recorrió mi espalda. Me dirigí hacia el túnel de los espejos. Un aplauso lejano resonó en su interior, y un reflejo extraño apareció frente a mí. Una figura con extremidades desproporcionadas imitaba mis movimientos, pero con una sonrisa que no era mía. Una de las sombras me señaló, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Intenté continuar hacia la salida, pero la campana de cierre sonó mientras mordía un poco de algodón de azúcar. El sabor se volvió amargo y repulsivo, y sentí que las sombras de los juegos se alargaban, queriendo atraparme. Avancé con cuidado, evitando caminar hacia atrás, pero los pasillos comenzaron a deformarse, retorciéndose como si el parque estuviera vivo. Cada esquina parecía abrir un nuevo corredor que nunca había visto. A lo lejos, noté figuras flotando entre la neblina. Eran los empleados desaparecidos. Sus ojos vacíos y rostros inexpresivos me observaban. Intenté mantener la calma, pero recordé la regla de no decir mi nombre completo cerca del carrusel. Sin querer, lo pronuncié en voz alta. El carrusel se detuvo abruptamente y un silencio absoluto se apoderó del parque. Una fuerza invisible, el laberinto parecía no tener fin. Cada pasillo se retorcía y multiplicaba, como si el parque respirara y jugara conmigo. La neblina cubría todo, y un olor metálico impregnaba el aire. Sobre el carrusel antiguo, un sombrero flotaba girando lentamente. Me incliné 3 veces antes de mirarlo, como había aprendido, pero sentí que el suelo temblaba bajo mis pies y una sombra se alargaba desde el sombrero hacia mí. El túnel de los espejos apareció ante mí. Cada reflejo mostraba versiones distorsionadas de mí misma, adelantándose y moviéndose con intenciones propias. Una de las figuras me tendió la mano, y un escalofrío recorrió mi columna. Los susurros aumentaron, mezclándose con los crujidos de los juegos mecánicos que giraban solos y las luces que parpadeaban violentamente.
Al llegar al carrito de algodón de azúcar, la campana de cierre sonó justo cuando me acercaba. Las sombras parecían querer rodearme. Intenté avanzar con cuidado, esquivando pasillos que se multiplicaban y reflejos de empleados desaparecidos que me observaban con ojos vacíos. Cada paso era una prueba, cada esquina podía ser la última. Finalmente, llegué al centro del laberinto. Allí estaba la puerta más grande que había visto en el parque, una construcción de espejos y metal corroído, iluminada por una luz que no pertenecía a este mundo. Era la salida, o al menos eso parecía. De repente, una versión de mí misma apareció frente a la puerta, con una sonrisa que no reconocía. Un murmullo múltiple inundó mi mente. Si cruzas, las reglas te seguirán, y tal vez no regreses. Respiré hondo y di un paso hacia adelante. La figura idéntica a mí se movió a la par, imitando cada gesto. Entonces, los carruseles giraron violentamente, los sombreros flotaron alrededor formando un remolino y las sombras se arrastraron como tentáculos, bloqueando cualquier escape fácil. No había tiempo para pensar. Avancé, inclinándome ante cada sombrero que aparecía, esquivando las sombras y evitando cualquier impulso de hacer ruido o mirar demasiado tiempo a los espejos. La figura que me seguía desapareció por un instante, pero sentí que algo invisible tiraba de mí hacia atrás, tratando de arrastrarme de nuevo al corazón del parque. Al cruzar el umbral de la puerta, la luz se volvió cegadora y un silencio absoluto me envolvió. Por un segundo, creí haber escapado. Pero entonces el suelo crujió bajo mis pies, y los murmullos regresaron. Cuando crucé la puerta del laberinto, no estaba afuera, sino en otra versión del parque. Todo estaba distorsionado, los colores eran más oscuros, los sonidos más profundos y vibrantes, y la neblina cubría cada rincón. Cada juego parecía tener vida propia, respirando y observándome. Sabía que las reglas seguían vigentes. Cada sombrero flotante, cada espejo, cada carrusel parecía una trampa viva. Pero algo dentro de mí se reveló, entendí que no podía huir solo siguiendo instrucciones. Necesitaba engañar al parque, jugar con sus reglas, no solo obedecerlas. Al avanzar hacia la torre central, vi la entidad por primera vez en su forma casi completa, un masa oscura amorfa, con fragmentos de reflejos de todos los empleados desaparecidos flotando en su cuerpo. Su presencia me paralizó, y un eco resonó en mi mente. Has seguido las reglas, pero solo creías estar segura. Recordé todas las reglas absurdas y lo que habían representado hasta ahora: control, vigilancia, miedo. Entonces hice algo inesperado, rompí la regla del sombrero flotante, pero de manera calculada. Me incliné solo 2 veces en vez de 3. La entidad titubeó, como si no pudiera procesarlo. Era un error, que podía ser un truco. Avancé hacia un espejo gigante en el centro de la torre. Este reflejaba todo el laberinto detrás de mí, pero algo era distinto. No era mi reflejo, sino el de otra Sofía, atrapada, sonriendo con ojos vacíos. La entidad rugió dentro de mi mente, tratando de absorberme como había hecho con los otros. Fue entonces que comprendí el giro: el parque no quería atraparme solo a mí, sino crear un ciclo. Cada persona que trabajaba allí no desaparecía del todo, se convertía en un fragmento del parque, alimentando su poder, hasta que la entidad pudiera existir de forma completa y libre en el mundo real. Con un movimiento desesperado, me lancé a través del espejo, rompiendo la ilusión del parque. La luz cegadora me envolvió, y sentí como la entidad rugía mientras mi reflejo vacío gritaba. Al abrir los ojos, estaba fuera del parque, bajo la luz del día, intacta, pero algo cambió dentro de mí. Al mirar mi reflejo en el cristal de la puerta del parque, vi la verdad aterradora. Mis ojos eran normales, pero había un destello negro en el fondo, un fragmento de la entidad que ahora vivía dentro de mí. La sonrisa que vi no era mía, sino la del parque mismo, burlándose de que había sobrevivido, pero a un costo que nunca podría revertir. El parque nocturno del sol no solo me había atrapado antes, ahora yo llevaba parte de él a donde fuera, y las reglas absurdas seguían susurrando en mi mente. No era libre. Nunca lo sería. Y mientras me alejaba, escuché un último murmullo que provenía no del parque, sino de mi propia cabeza. Bienvenida a tu turno.